Hola, bienvenidos a este tutorial acerca de razones financieras. Para ello vamos a realizar un análisis acerca de un establecimiento de alojamiento con 4 años. Entonces acá tenemos el balance general, el activo, el pasivo. Digamos que estos datos, hay páginas, hay bases de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde los establecimientos comerciales por obligación deben reportar sus estados financieros. Entonces acá tenemos el balance general, el activo, el pasivo, patrimonio. Acá tenemos el estado de resultados y aquí tenemos un espacio para diligenciar las razones financieras. Digamos que este tutorial consiste únicamente en hallar el cálculo de cada uno de los indicadores financieros. Sin embargo, es importante que, aparte de su cálculo, lo más importante es poder realizar un análisis respectivo de cada uno de estos indicadores. Para ello, pues el estudiante debe, aparte de realizar el cálculo, consultar, digamos que las diferentes presentaciones que están en el aula, o incluso hacer búsquedas en internet, buscar otros textos que le permitan más o menos conocer si el indicador está bien, si está mal, si está dentro del rango, si no está, digamos, cómo se encuentra este de acuerdo al sector de la economía. Digamos que para esta asignatura y teniendo en cuenta el contexto de la carrera, vamos a centrarnos en los indicadores financieros del establecimiento de alojamiento, porque pues digamos que los establecimientos de alojamiento son empresas que tienen una característica distinta por su capacidad instalada, porque son inversiones de largo plazo, porque tiene, digamos, una infraestructura más sólida, un patrimonio más mayor, y pues eso permite, porque los indicadores hay que analizarlos es también dependiendo de la cantidad de años que lleva la empresa. También se analiza la actividad económica. Digamos que hay una serie de indicadores, por eso es importante que el estudiante complemente estos indicadores con una lectura y con un apoyo teórico para que pueda determinar cuáles son, digamos, los diagnósticos en cada uno de estos índices y en cada uno de estos indicadores de la compañía. ¿Listo? Entonces vamos con la razón corriente. La razón corriente es igual al activo corriente. Entonces vamos al activo corriente dividido el pasivo corriente. Entonces vamos a buscar el pasivo corriente de este año. El total pasivo corriente. Listo, entonces en este caso da un valor de 0. También lo verificamos. Activo corriente dividido en el total pasivo corriente. Ahora sí. Entonces ahí tenemos el indicador y simplemente es arrastrar la fórmula. Prueba ácida es igual al activo corriente dividido, abro paréntesis, activo corriente, aquí hay que abrir paréntesis, activo corriente menos los inventarios dividido
pasivo corriente. Listo, digamos que la variación pues en el sector hotelero no es mucha, teniendo en cuenta que nuestra industria es una industria del servicio y no requiere de muchos inventarios. Igual también hay que tener en cuenta que la mayoría de los establecimientos de alojamiento tercerizan algunos servicios como el de minibares. Eso implica que no se manejen inventarios directamente, sino que se manejen a través de un tercero. El capital de trabajo, ese es el activo corriente menos el pasivo corriente. Este es importante determinarlo acá en las celdas como dinero. Listo. Estos no hay necesidad de determinarlos como porcentaje, sino como número. Está bien así con decimales. Bueno, digamos que esos son los tres índices de liquidez. Los índices de actividad o rotación son rotación de activos. Ese se calcula, la rotación de activos o el ROA es igual a la utilidad operacional dividido en el total activo. Esto es importante dejarlo con dos decimales mínimo. La rotación de cuentas por cobrar es igual a las cuentas por cobrar dividido en las ventas. Entonces, cuentas por cobrar es una cuenta del activo. Es las cuentas por cobrar son las que dicen deudores y se divide en el total de los ingresos operacionales. Listo. Cuentas por cobrar. La rotación de activos, no, esta es rotación de inventarios. Entonces, esa es igual a los inventarios. Digamos que acá no nos dice mayor cosa, porque insisto que no son muchos los inventarios que se manejan particularmente en este hotel y en general en la industria. No es mucho y se divide en el costo. Listo, entonces lo ideal es mantener más o menos unos 2 o 3 decimales. Listo, en general en los indicadores. El nivel de endeudamiento es igual al total pasivo dividido el total activo. El nivel de endeudamiento financiero, el nivel de, no, acá se llama es nivel, el índice de apalancamiento. Ese es igual al patrimonio, total patrimonio dividido en el total pasivo. Y
vamos con los índices de rentabilidad. Entonces, en este caso, el primero, que es la rentabilidad sobre los activos, es igual a la utilidad operacional dividido en el total activos. El margen bruto es igual a la utilidad bruta dividido en los ingresos operacionales. Ingresos operacionales, utilidad bruta dividido en ingresos operacionales. El margen operacional es la utilidad operacional dividido los ingresos operacionales. El margen neto es igual al ganancias y pérdidas dividido en los ingresos operacionales. Y la rentabilidad operacional del patrimonio es igual a la utilidad operacional dividido el total patrimonio. Listo. Incluso estos porcentajes, todos los márgenes, estos por lo general uno los coloca en porcentajes por lo general. Listo, entonces estos básicamente son el paso a paso para calcular cada uno de los índices financieros de acuerdo a las razones financieras. Es importante establecer que en base a esto, pues acá al frente, digamos que se debe hacer un análisis de cuál ha sido la trayectoria, digamos, de la razón corriente. Ha venido aumentando, digamos, en términos generales, y teniendo en cuenta que esta es mayor a 1, entonces evidencia que la empresa cuenta con liquidez, que tiene un porcentaje superior a 1, digamos que eso hay que hacerle a cada uno de estos indicadores un análisis del diagnóstico en general con el transcurrir de los años, con el fin de tener un análisis interpretativo de qué es lo que nos están diciendo esos indicadores. Esto es muy importante realizarlo, hacer un análisis en cada uno de estos puntos de más o menos unas 40 palabras por cada uno de los, hay en el mismo archivo en Excel, hacer un análisis al frente de cuáles son, digamos, el comportamiento de estos, si están dentro del rango, si no están dentro del rango, qué es lo recomendable. Y insisto que para ello pues se debe hacer una lectura con el fin de conocer los aspectos teóricos, buscar ejemplos en internet, buscar más casos, identificar, digamos, con las diferentes lecturas, libros, artículos, de tal manera que el estudiante tenga los conceptos y que tenga los conocimientos tanto prácticos como teóricos para poder hacer un análisis de acuerdo a la situación financiera del establecimiento. ¿Listo? Bien, entonces espero que les haya servido de provecho este tutorial.